Y la palabra que Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Roboam era el hijo de Salomón. Sucedió que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre, ¿cómo se llamaba el padre de Roboam? Salomón. Tu padre, versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora dice la palabra: disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. ¿Se estaban dirigiendo a quién? Se estaban dirigiendo a Roboam. El pueblo estaba mencionando al padre, que era Salomón, diciéndole: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de su dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y te serviremos. Versículo 5. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? ¿A quiénes? A los ancianos, que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, dice la palabra, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Versículo 8, y aquí está el punto. Pero él dejó el consejo de los sabios, de los hombres que tienen sabiduría, de los hombres que tienen el conocimiento, la experiencia. ¿Cuántos padres hay aquí en esta noche? A ver, hermano, ¿cuántos padres hay aquí en esta noche? Padres y madres también, porque las madres también aconsejan. La madre, dice la palabra, la mujer sabia, ¿ven? Edifica su casa. También hay sabiduría en la madre y en el padre. Pero versículo 8 dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes. A los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, dice la palabra de Dios, y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Dice la palabra de Dios: así hablarás. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. La historia termina así. El pueblo se rebeló. El pueblo Israel en ese momento estaba unido y 10 tribus se separaron. Para siempre fue una tragedia en Israel por este consejo que Roboam recibió de los jóvenes. Una elección equivocada de este joven llamado Roboam tuvo un costo muy alto. ¿Cuántos hemos tomado decisiones aquí? Yo les digo, ¿cuántos hemos tomado decisiones que nos ha costado a veces algo que realmente has hecho y dices, pero bueno, tuvo un alto costo? Y eso se debe
Bueno, se debe quizás a muchas cosas, muchos motivos, muchas razones. Pero aquí, Roboam comenzó con algo que quizás nosotros no nos damos muchas veces cuenta, no estamos muy claros en esto. Pero cuando comenzó Roboam a tener un patrón aquí, una forma de pensamiento, un patrón, de prestar poca atención al consejo de su padre Salomón. Cuando un niño es formado, y el niño no le hace caso al papá. Bueno, papá dice que te coma la comida, o mamá dice que te coma la comida, y el niño no le hace caso. Son elecciones del niño, que no le cuestan mucho. Bueno, pues, no comerá esa noche, no comerá, pues no. Pero si él sigue, continúa de esa manera, entonces va a desarrollar un patrón. Cuando sea joven, así como Roboam, y tenga un momento como este, un momento tan importante como siendo el rey, ya Roboam era puesto como rey, y tenía que tomar una decisión aquí. Pero él tenía un patrón ya de menospreciar ya el consejo de su padre. ¿Por qué le digo esto? Porque él no tomó en cuenta el consejo de los ancianos que caminaron con Salomón. A eso se le llama deshonra, a eso se le llama no valoró el consejo de los hombres de experiencia y valoró más el consejo de los jóvenes, que no está mal, pero en este tema, en esta circunstancia, debió de tener más cuidado. Y habló, y ustedes conocían, leyendo esto, el desenlace es que Israel se divide. Joven que estás aquí, y los niños que en algún momento también van a estar en este lugar, en este auditorio, desarrollen ese patrón de obediencia, de honrar el consejo de los padres, de los ancianos. Miren, la Biblia nos habla de eso. Yo les invito a abrir sus Biblias en Levítico capítulo 19, versículo 32. Levítico capítulo 19, versículo 32. Hoy en día usted puede ver la deshonra de muchas maneras. Cuando usted sube a un vehículo, a un ómnibus, a un micro, como se le conoce, ya los jóvenes ya no ceden el asiento ya a las personas mayores, ¿verdad? Ya no se levantan cuando ven una mujer con su bulto, ¿no? Y los jóvenes están ahí chateando, o sea, haciendo otras cosas. Como que se han perdido en un sentido. Esa es la palabra en Levítico capítulo 19, verso 32. 32. Léalo usted ahí. ¿Qué dice, por favor? Leanlo fuerte ahí, todos ustedes leanlo. ¿A quiénes? Honrarás el rostro del anciano. Valorarás no solamente su cara, su rostro. Está hablando del consejo, está hablando de la sabiduría de un hombre de experiencia. A ver, si acá hay un adulto y quiere un consejo, va a un niño y le dice, bueno, amiguito, o Juanito, Juancito, no sé, y a ver, aconsejame. ¿Quién hace eso? Edgar, ¿lo haces? ¿Quién hace eso? Nadie. ¿Verdad? Y en la historia de Israel, vemos nosotros este elemento consecuente. Israel no oía el consejo de Dios, no escuchaba el consejo de Dios. Había desarrollado un patrón repetitivo de prestarle poca atención. Cuidado con nosotros. Esto nos enseña
en esta noche algo muy rápido, muy sencillo. Nuestra obediencia no debe ser liviana. Yo digo la obediencia a Dios. No debe ser, no debemos de tomar livianamente nuestra obediencia a Dios. Cuando vengamos a la casa de Dios, no seamos tampoco tan livianos. Venimos a un lugar donde si usted cree, si usted tiene confianza, si usted dice, aquí está la presencia de Dios, yo me voy a encontrar con la presencia, con el rostro de Dios. Yo sé que aquí seré sanado, seré salvo, seré libre, bendecido, seré edificado, seré lleno. Usted viene con esa actitud. No venga livianamente, bueno, pues vamos a pasar el tiempo, vamos a ver las canciones que vamos a cantar. Vamos a ver más adelante todo esto, pero no tenemos nosotros que obedecer livianamente los mandamientos de Dios, sino que tenemos que captar el corazón de Dios, el corazón de Dios. Es muy importante esto, hermanos, es muy importante esto, porque Dios quiere que veamos algo detrás de su palabra, de su consejo. ¿Cuántos saben que los consejos que Dios tiene son consejos, son buenos para nosotros? Y a veces nosotros nos chocamos o como que nos... Por ejemplo, dice la palabra, no es ayuda desigual, y muchas veces a los jóvenes no les gusta este consejo. No es ayuda desigual. Israel, ¿a qué se refiere eso? No te juntes con un yugo desigual. Tenemos que captar el corazón, y Roboam nunca captó el corazón de su padre, ni el corazón de los ancianos, que le estaban llevando por un buen camino. Y él dijo, aconséjale al pueblo, bájale las cargas, bueno, sé sabio, ten cuidado, no le hables tan duramente. Pero él no entendió eso, que los ancianos querían mantener la unidad, querían tener la armonía, querían tener esa unión entre todos. Vamos a desglosar esto. Marcos capítulo 6, versículo 4. Entonces, Marcos capítulo 6, versículo 4. Vamos ahora al Nuevo Testamento, y un episodio muy importante para nosotros es Marcos capítulo 6, versículo 4. Entonces, veamos esto. Marcos 6, 4. Marcos capítulo 6, versículo 4. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. No hay honra entre los suyos, no hay honra en su propia tierra. Y no pudo, versículo 5, hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos cuantos, dice la palabra, unos pocos enfermos, pero no muchos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Si vamos a definir la palabra honra, anota eso. Tiene que ver con valoración. Valorar, apreciar, respetar, estimar. Es una consideración favorable. Algo preciado, algo valioso. Un peso. Cuando tenemos algo valioso, por ejemplo, si usted tiene su anillo de matrimonio, ¿de qué está hecho? Muchas veces está de oro, ¿verdad? Es de oro. Usted lo cuida, ¿verdad? ¿O no lo cuida? Lo cuidamos. ¿Por qué? Porque lo valoramos. ¿Por qué? Porque es algo costoso, ¿verdad? Es algo costoso. Así es la honra. Algo de valor, algo de peso, algo que se aprecia. Lo contrario es la deshonra. Lo contrario a esta palabra es el no mostrar respeto o no darle el valor. Y eso es lo que hicieron en esta ciudad cuando Jesús fue a Nazaret. Dice que la gente no lo recibió como profeta, sino que lo miraron y lo tuvieron como un carpintero. Lo tuvieron como un simple
muchacho, y no lo valoraron, y no le dieron la honra. Como consecuencia, dice que la palabra no pudo hacer milagros, no pudo hacer grandes cosas. Yo creo que la recompensa para nosotros radica en eso, de cómo tratamos nosotros, de cómo valoramos nosotros las cosas de Dios. Cómo tú valoras las cosas de Dios, cómo tú valoras la presencia de Dios, porque de ahí depende el que tú recibas tu recompensa o media recompensa. ¿Cuántos quieren recibir una media recompensa? Algo poquito o algo completo, o quizás, por eso que tienes que entrar con acción de gracias. Ven a su casa con gratitud, con acción de gracias. A veces pensamos que en la iglesia decimos, bueno, todos son necesitados. Algunos no. Algunos vienen con situaciones difíciles, algunos vienen con cosas, vienen con problemas, vienen con la familia, vienen con tantas cosas. Algunos vienen ya de otra manera, de otro modo, pero todos queremos obtener de parte de Dios bendiciones. ¿Amén? Amén. Queremos tener salud, queremos tener prosperidad, queremos tener bienestar, paz. Son las recompensas que Dios ha prometido para nosotros. Pero eso dependerá, ¿sí?, de lo que nosotros mostremos, de lo que cómo nosotros tratamos las cosas y cómo nosotros mostramos nosotros hacia Dios. Ahora escuchen esto. Vamos a mostrarle a Dios, número uno, no solamente en acciones. Cuando venimos nosotros y alabamos a Dios, tú levantas las manos a Dios. Estás mostrando una acción de honra a Dios. Tú puedes estar así con las manos metidas así, también. Pero ¿qué estarías demostrando tú en eso? No estás valorando el tiempo, no estás valorando, tú no estás siendo consciente a quién estás tú alabándole. Estamos alabándole al Dios que hizo el cielo y la tierra, al Dios todopoderoso, que merece toda la gloria y toda la honra. A Él sea la gloria y el poder. Es una canción que hemos cantado. La honra puede ser demostrada con acciones, con actos. Y la Biblia está llena de esos eventos, de esos momentos en que la gente venía a Jesús de una manera u otra manera. Y vamos a ver poco a poco si el tiempo me da en todo esto. Pero lo que me asombra en esto es que no solamente demostramos con acciones, sino con palabras. Por eso que tu alabanza es importante. Pues es la palabra fruto de labios que confiese su nombre. Fruto de labios. Tienes que hablarle. Señor, yo te adoro. Yo te amo. Pero hasta en el pensamiento demuestras tú la honra de Dios. Miren Isaías 29:13, rápidamente. ¿Y alguien lo puede leer, por favor? ¿Me ayuda? Isaías 29:13. Isaías 29:13. A ver, por favor, rápidamente, a ver. No tengo el tiempo aquí otra vez. 19:13. 29:13, perdón, 29:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Este pueblo, a ver, ¿lo tenemos ahí? 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Anote esto, iglesia, gracias mi hermana. Toda honra verdadera nace del corazón. No hay tal cosa como demostrarle a Dios la honra y tu corazón no está unido a eso. Por eso hay una diferencia. Por eso que el Señor Jesús enseñó sobre eso. Las palabras
las palabrerías, no te acerques a Dios con palabrería. Ahí donde el Señor dice, este pueblo de labios habla bien de mí, pero su corazón está lejos. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos hablaban bien, pero su corazón estaba lejos. Entonces toda honra verdadera saldrá o se va a originar del corazón. Por eso dice la palabra, y su temor no es otra cosa que un mandamiento nada más. Pero aún la honra verdadera surge de un corazón que le teme a Dios. Hay un respeto, hay una reverencia a Dios. Y naturalmente va a surgir el que tú le des la honra a Dios, el que tú le des la valoración a Dios, el que tú le des el respeto a Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos valoran esta palabra? ¿Y cuántos la leemos? ¿Cuántos meditamos en ella? El nivel de respeto que tú le tengas a esta palabra es el nivel de honra que tú le des a Dios. No me digas que tú le honras a Dios y la palabra está como olvidada por ahí en algún lugar. Si te acuerdas, la lees, si te acuerdas. No. Recuerden que la honra es una demostración, tanto de tus acciones como tus palabras y tus pensamientos. Miren que cuando hemos leído que cuando Jesús fue a una ciudad, no lo recibieron, no lo valoraron y lo trataron como un simple carpintero. Y la palabra de Dios dice que ahí no pudo hacer muchos milagros. No lo trataron como el profeta que era. No lo reconocieron como el enviado de Dios. Ahora bien, ellos recibieron una recompensa parcial. Esa es la palabra que, por eso dice la palabra, pocos fueron sanados. Él quiso hacer mucho más que eso, pero pocos fueron sanados. Entonces vemos nosotros que la voluntad de Dios era que sanara a muchos. El poder de Dios estaba en Él para sanar a muchos. Pero ellos limitaron el poder de Dios. Se puede decir que ellos limitaron el poder o su poder al no darle la honra a Jesús en ese lugar, porque lo trataron como un ciudadano común. Vamos a ver Lucas capítulo 5, verso 17. Lucas capítulo 5, verso 17. Dice la palabra de Dios que aconteció un día que Él estaba enseñando. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder, dice la palabra del Señor, estaba allí con Él, estaba con Jesús. El poder estaba con Jesús. Y alrededor de Él estaban los fariseos, estaban los maestros, los doctores de la ley. Y estaba con Él para sanar. Y dice la palabra, sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, dice la palabra de Dios, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, a pensar dentro de ellos. ¿Qué estaban pensando? ¿Quién es este? Dice la palabra. ¿Quién es este? Recuerde, la honra se muestra con palabras, con acciones, pero también con tus pensamientos. Ellos estaban pensando, estaban dentro de su mente, no estaban hablando, estaban pensando. Y ya estaban ya contradiciendo, ya estaban ya deshonrando a Jesús, diciéndole: ¿quién es este? ¿Qué es eso? Es deshonra, es falta de valoración. ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo el pensamiento, los pensamientos, dice la palabra de ellos, respondiendo:
y le dice, ¿por qué pensáis, por qué caviláis en sus corazones? Y ahí está una de las enseñanzas poderosas de la honra. Dice la palabra de Dios, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estabas acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. ¿Qué significa eso? Estaba valorando, estaba honrando al Señor, glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, miren lo que estaban pensando mal en ese momento, estaban asombrados, pero no recibieron ningún beneficio, no recibieron ningún milagro, no tuvieron ninguna recompensa. Solamente el hombre que estaba en ese lecho recibió la recompensa completa, su sanidad, y se fue a su casa. Pero todos se quedaron solamente sobrecogidos y asombrados. Glorificaban a Dios. Pero como dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Él estaba descubriendo en el corazón que no había honra hacia Dios. Decían dentro de sí. Entonces la deshonra a Jesús solamente, aquí se ve que con sus pensamientos no hablaron bien, no estaba hablando bien. Vamos a ver otra cosa muy interesante en esta noche. Entonces nosotros tenemos que desarrollar un patrón en nuestras vidas, un patrón de honrar a Dios, de honrar a Jesús, de honrar su palabra, de honrar su presencia. Vemos nosotros que esa gente de Nazaret no le dieron su lugar, no le dieron su valoración y no recibieron recompensa. Estos fariseos mostraron una deshonra a Jesús en el pensamiento y no recibieron ninguna recompensa. Pero vamos a ver cómo podemos nosotros recibir completa recompensa. Mateo 8:7. Lea usted Mateo 8:7. Vamos a ver Mateo 8:7. Dice así, Mateo 8:7. Es la historia del centurión. ¿Se acuerdan ustedes del centurión? Mateo 8:7. La palabra de Dios nos dice en ese versículo: y Jesús les dijo, yo iré y les sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Quién estaba hablando aquí? El centurión, un gran líder militar, un general, un comandante de los ejércitos de Roma. ¿Cómo se está expresando? Hace poco leímos nosotros que los fariseos decían, ¿quién es este? Y este hombre dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Una de las cosas que tenemos que entender, el principio de la honra es esto: reconocer la autoridad. Jesús no era cualquier cosa, no era cualquier hombre. Y los que tenían la revelación, los que tenían el conocimiento y el poco entendimiento de eso, oye, eran muy bendecidos. Los escribas y los fariseos que tenían que tener el conocimiento de quién era él, no lo entendieron, no lo valoraron, no quisieron darle su lugar. Pero gente como el centurión lo reconoce y le dice al Señor, yo soy hombre bajo autoridad. Y le dice aquí, y tengo bajo mis órdenes soldados, le dice, y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Qué es eso?
obediencia y autoridad. Son dos claves muy importantes para ver cómo es que este hombre, ahora, al oírlo Jesús, se maravilló y dijo lo que seguía: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. A los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Completa recompensa recibió este hombre que había reconocido y había considerado, había valorado la posición de Cristo. Yo soy hombre bajo autoridad, y yo sé que tú también eres un hombre bajo autoridad. A mí me obedecen, yo sé que a ti también. Tú tienes también esa autoridad para que te obedezcan. Entonces, ahí estaba demostrando, ese centurión te estaba demostrando a Jesús que él también estaba bajo autoridad y que también él obedecía también las órdenes de un superior. Entonces el centurión te estaba reconociendo: yo tengo autoridad porque yo obedezco. ¿Por qué? Entonces se unió la honra que le demostró a Jesús en ese momento. Señor, le dijo. Un hombre que tenía autoridad, un hombre que tenía poder. Pero cuando se humilló, cuando se sometió en ese momento a las órdenes de Jesús, porque Jesús dio la orden, recibió completa bendición, un completo beneficio. La honra es una valoración a la autoridad, una valoración genuina a la autoridad. Vamos a ver algo importante aquí. Vamos a 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Rápidamente. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Vamos a ver el principio de la honra. El principio de la honra. Rápidamente, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel 2, 30. Rápidamente, vamos a ese pasaje. 1 Samuel 2, 30. Pasaje muy conocido. Entonces dice el Señor a Samuel: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Porque dice la palabra: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos por en poco. Es la ley espiritual. Entonces él está diciendo: yo honraré a los que me honran. La honra entonces es la clave para nosotros recibir de Dios. Amén. Quienes honran a Dios serán honrados. Es lo que dice la palabra de Dios. Si tú me honras, serás honrado. Entonces, si lo aplicamos nosotros a los pasajes que hemos estado viendo, gente que ha desvalorado a Jesús, han desvalorado al Padre. Tenían una oportunidad para honrar a Dios haciéndolo con su Hijo Jesús, pero no lo hicieron. Y recibieron poca recompensa. Así que nosotros tenemos que entender que hay una clave para nosotros recibir de Dios. Tenemos nosotros que mostrarle al Señor la honra de vida a Él. Lucas 13, 35. Otro pasaje más que nos habla, hay muchos pasajes más que podemos estar citándoles aquí. Lucas capítulo 13,
verso 35. Vamos a ver cómo continúa esto. 13:35, dice la palabra de Dios en el siguiente versículo. He aquí, vuestra casa os será dejada desierta, Yo digo que no me veréis, dice la palabra. No me veréis hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me verán. Pero no es porque no lo vamos a ver. Pero aquí unimos una cosa muy importante aquí. Juan 13:20. ¿Cuántos queremos ver al Señor? ¿Cuántos queremos ver al Señor? Ahora la pregunta es, ¿en el cielo o aquí en la tierra? A ver, le pregunto, ¿en el cielo o en la tierra? Todos veremos al Señor en el cielo. Si permanecemos bien, lo veremos. Pero Él se quiere revelar también aquí con nosotros. Él quiere revelarse a tu vida. Él quiere revelarse a nosotros. ¿Y de qué manera lo hace? Juan capítulo 13:20. De cierto digo, al que yo enviare, me recibe a mí. Otra vez repito, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, en otras palabras, al que yo enviare, recibe también, dice la palabra, recibe al que me envió. Qué tremendo es. Entonces nosotros vamos a entender esto. Jesús se manifiesta en aquel por quien nos envía. Jesús dice, si alguien recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y lo veremos a Él. ¿Pero en quién? Pastor Plutarco, ven usted un momento, por favor. Mire, Él está diciendo, Jesús está diciendo lo siguiente: tú me recibes y recibes a Él, lo recibes a Él. Es así. Es así. Al que yo enviare. Y en esta noche, la honra te es ahora concedida a ti como pastor de la iglesia, pastor de esta obra. Entonces dice la palabra, tú me verás. Honramos nosotros al Señor si estamos honrando al que ha sido enviado por Él. Porque dice la palabra en Mateo 10:40. Miren ustedes Mateo 10:40 y terminamos aquí, 10:40. No se vaya, pastor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Si usted recibe a ese hombre, ¿a quién está recibiendo? A Dios. Dice la palabra, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y recibir no es otra cosa que honrar. Si nosotros honramos a este hombre, estamos honrando también a Jesús. A veces nosotros pensamos y somos a veces religiosos, tenemos que honrar a Jesús, sí, pero y deshonramos a un hombre que Dios ha puesto, Dios ha enviado. Y dice la palabra, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta tendrá o recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, aún el discípulo, dice la palabra del Señor, también tendrás una recompensa, no perderás la recompensa. Así que la medida de tu honra es la medida que tú muestras la honra al siervo